Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de obligaciones. Nuestro tema de esta semana se trata de fuentes de las obligaciones en el derecho civil mexicano. Como ustedes ya han de saber, fuente pues viene de una palabra en latín fons, que significa proviene de o nace de. Entonces, aquí vamos a conocer de dónde nace la palabra obligación. Bueno, no la palabra, dónde nace la figura de la obligación. De dónde podemos nosotros saber que va a surgir una obligación. Nuevamente, nuestro curso va a estar basado en el libro de G. Martí, El Derecho Civil de las Obligaciones, tomo uno y tomo 2, y también de Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil. Introducción a las obligaciones civiles. En la clase pasada vimos que la obligación es una relación jurídica de carácter patrimonial que vincula a dos o más personas. En esta, ay, otra vez. ¿Ok? La obligación es una relación jurídica de carácter patrimonial que vincula a dos o más personas. De esta relación, de este vínculo jurídico, uy, no, qué feo está funcionando esta cosa. Bueno, nada más que se cargue mi plumita para volver a subrayar. Bueno, en esta relación, pues una persona llamada deudor, hablábamos de nuestra primera figura, está constreñida jurídicamente a cumplir una prestación. ¿A quién está obligada a cumplir esta prestación? A otra persona llamada acreedor. Esta prestación pues puede consistir en dar una cosa, en hacer una conducta o en abstenerse de realizar un acto. Es decir, en dar, hacer o no hacer. El acreedor tiene el derecho subjetivo de exigir el cumplimiento forzoso de la obligación. ¿Qué significa esto? Que el acreedor puede exigir con toda la ley al deudor que se cumpla la obligación a la cual se comprometió. Para Gemartí, pues la obligación constituye el núcleo de lo que es el derecho civil patrimonial. Y Regina Villegas sostiene que las obligaciones reflejan las relaciones económicas y sociales. ¿Qué elementos de la obligación tenemos entonces? Encontramos a un sujeto, a un objeto, a un vínculo jurídico, una patrimonialidad y una sanción. El sujeto, hablábamos de nuestros monitos, sujeto, un acreedor y un deudor, ¿ok? Ellos van a participar en una relación jurídica. Esta relación jurídica va a tener un objeto, que este objeto va a ser la prestación. La prestación debe de ser posible, debe de ser lícita, debe de ser determinada o posible de determinar en el futuro. Si una prestación es ilícita, pues no puede ser objeto de una obligación y así con lo demás. El vínculo jurídico es la relación de derecho que permite exigir el cumplimiento. ¿El cumplimiento de quién a quién? Del acreedor al deudor. La patrimonialidad consiste en la obligación que debe de ser susceptible de una valoración económica. ¿Recuerdan lo que era el patrimonio? Era un conjunto de bienes y derechos traducidos en dinero. La sanción, la posibilidad de coerción estatal en caso de incumplimiento. ¿Recuerdan nuestro famoso concepto de derecho? Conjunto de normas y leyes que regulan la conducta del ser humano para vivir en sociedad y que son coercibles por el Estado. Cuando hablamos de coerción, estamos hablando estatal, estamos hablando del poder que tiene el Estado
para hacer forzoso ese exigimiento al deudor para que cumpla con su obligación. ¿Qué coerción hay en estos casos? Pues el cumplimiento forzoso de un contrato mediante actividad judicial, el cumplimiento forzoso de una deuda, también mediante actividad judicial, etcétera. ¿Ok? Concepto de fuente de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones son los hechos o actos jurídicos que dan origen al vínculo obligatorio. Es decir, de ahí vamos a saber que van a ser una obligación. Constituye la causa jurídica del nacimiento de la relación obligacional. Puede ser voluntaria, como por ejemplo los contratos, o involuntarias, como por ejemplo los hechos ilícitos. Martí afirma que las fuentes explican el fundamento del deber jurídico y Regina Villegas las define como las causas generadoras de derechos y deberes. Y a mí me gusta más este concepto de Regina Villegas. ¿Qué importancia hay en las fuentes? Bueno, permite determinar primero el régimen jurídico aplicable a cada obligación. Sirve para identificar los derechos y los deberes de las partes involucradas en la relación jurídica. Son la base para la exigibilidad judicial del cumplimiento y fundamentan la responsabilidad civil en caso de que haya un incumplimiento. Clasificación de las fuentes en México. En el derecho civil mexicano, las fuentes principales son la ley, el contrato, declaración unilateral de la voluntad, gestión de negocios, enriquecimiento ilegítimo, hechos ilícitos. Esta clasificación busca garantizar el equilibrio patrimonial y la justicia. Vamos a ver los más definidos más adelante. Fundamento histórico y doctrinal. La clasificación deriva del derecho romano y del derecho francés. El Código de Napoleón influyó en la sistematización de las fuentes. Martí desarrolla la teoría moderna de las fuentes obligacionales y Regina Villegas adapta estas doctrinas al derecho mexicano. El contrato como fuente de obligaciones, nuestra primer fuente de las obligaciones. El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, el cual transmite el cual crea o transmite obligaciones. Es la principal fuente de obligaciones en la práctica jurídica. Representa la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. En México se regula en el Código Civil Federal y en los códigos locales. Próximamente en un único Código Nacional de Procedimientos Civiles o un Código Nacional Civil. Elementos del contrato. Tenemos primero que tiene que haber un consentimiento donde se manifiesta libremente la voluntad de las partes. Hay un objeto. El objeto, recuerden, tiene que ser lícito, tiene que ser posible y determinado o por sí posible de determinar la forma. La forma es algún requisito cuando la ley así lo solicita. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un contrato de compraventa de bienes inmuebles, tiene que haber una formalidad, no solamente puede ser quedarse en un contrato entre particulares, este contrato tiene que elevarse a escritura pública. Y la capacidad, que es la aptitud legal de las personas para obligarse. Efectos jurídicos del contrato. El contrato obliga a las partes como la ley entre ellas. Genera derechos y obligaciones recíprocas y unilaterales. ¿Por qué como la ley? Porque si estamos entendiendo que es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, significa que lo que ellos hayan plasmado en ese contrato están de acuerdo en que sea jurídicamente obligatorio para ellos. Por lo tanto, obliga a las partes como ley entre ellas. Genera derechos y obligaciones recíprocas o unilaterales y puede ser exigido judicialmente. Su incumplimiento genera responsabilidad civil.
Perdón, me mandaron un mensaje. El incumplimiento entonces decíamos que genera responsabilidad civil. Declaración unilateral de la voluntad. Es la manifestación de voluntad de una sola persona que genera obligaciones. No requiere una aceptación previa del beneficiario. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Pues la promesa de recompensa. Cuando ofrecemos recompensa porque se nos perdió nuestro perrito, nosotros nos estamos obligando unilateralmente a cumplir con esa obligación que nosotros mismos nos impusimos. ¿Por qué no requiere aceptación previa del beneficiario? Porque no sabemos para empezar quién es el beneficiario. Si ese beneficiario cumple con la condición que nosotros pusimos en nuestra recompensa, es decir, encuentra nuestro perrito, nosotros vamos a estar obligados, ya con esa persona beneficiaria, a pagar dicha recompensa. Pero no tuvo que haber ninguna aceptación previa para que surgiera esa obligación. Se fundamenta en la buena fe y en la confianza legítima. También tenemos, por ejemplo, la oferta al público. Si yo estoy vendiendo manzanas en 10 pesos, yo me estoy obligando unilateralmente a vender esa manzana en 10 pesos. Si viene una persona y quiere esa manzana, yo no se la puedo dar en 30, 50 pesos. Yo estoy obligada a dársela en 10 pesos. Y él está obligado a adquirir esa manzana a cambio de 10 pesos. Sí, ya quedó claro por qué le hablamos declaración unilateral de la voluntad, porque yo mismo me estoy imponiendo la obligación sin que tú la aceptes o sin saber quién es el deudor, digo, el acreedor. Gestión de negocios. La gestión de negocios ocurre cuando una persona actúa sin mandato en beneficio de otra. El gestor debe de actuar con diligencia y continuar la gestión iniciada. Por ejemplo, el dueño del negocio debe de reembolsar los gastos útiles y necesarios. Esta figura evita el empobrecimiento del gestor y el enriquecimiento injusto del dueño. Enriquecimiento ilegítimo. Se presenta cuando una persona se enriquece sin causa jurídica a costa de otra. Debe de existir un incremento patrimonial y un empobrecimiento correlativo, es decir, tu riqueza sube, pero la riqueza de otro baja. No debe existir otra acción legal específica. Genera la obligación de restituir lo indebidamente obtenido. Se fundamenta en principios de equidad y de justicia. Hechos ilícitos. Los hechos ilícitos son conductas contrarias al derecho que causan daño. Incluyen dolo, que es la intención directa de causar un daño, y la culpa que viene con la negligencia. Originan la obligación de reparar el daño. La reparación puede ser patrimonial o puede ser moral. Constituyen la base de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué particularidades encontramos con en el nuevo Código Nacional Civil? Pues que el Código Nacional Civil busca que se unifique la legislación civil de México. Si se dan cuenta, existe un Código Civil de Nuevo León, un Código Civil de Coahuila, un Código Civil de Tamaulipas, un Código Civil de Zacatecas, etcétera. ¿Qué va a pasar ahora? Va a existir un solo Código Nacional Civil. Este código va a modernizar el régimen de las obligaciones, va a crear un todo va a tener, estar en sintonía en todo el país con el mismo código nacional, así como el Código Nacional de Procedimientos Nacionales de procedimientos penales, así va a pasar ahora con la materia civil. Refuerza la protección de la parte débil en las relaciones jurídicas. Introduce principios contemporáneos de una justicia contractual.
Y por último, principios relevantes en el nuevo régimen. Vamos a hablar de una buena fe objetiva como principio rector de las obligaciones. Vamos a hablar de la equidad como un criterio de interpretación y de aplicación y de una seguridad jurídica y certeza normativa, así como una protección al consumidor y del contratante que quede débil, como por ejemplo cuando nosotros firmamos un contrato de adhesión con Easy o con Telmex o con alguien que nos ofrezca un servicio que nosotros necesitamos y solamente tenemos que firmar, no podemos negociar las cláusulas del contrato, pues este nuevo código viene ahora a hacer una protección al consumidor y al contratante débil, que sería el que no tuvo nada que ver al momento de plasmar las cláusulas en un contrato. Influencia doctrinal de Martí Rogines Villegas en la sistematización obligacional. Ese sería toda nuestra clase por el día de hoy. Si tienen alguna duda, no duden en hacérmela saber. Que tengan muy bonita tarde. Cinco minutos.